Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de los lilas del señor Jagannatha. Capítulo 6. El señor Jagannatha y Dasya Bouri. Es inútil preguntar si Dasya Bouri era un loco o si estaba cuerdo, como para ofrecerle al señor tan poco como un coco y luego pedir: por favor, devuélvanmelo si el señor no lo acepta con gusto. Qué extraño era ese hombre. ¿Hay algún dios que pueda tomar la ofrenda de sus devotos con sus propias manos? Nosotros también le ofrecemos mangos, bananas, cocos y demás delicias al Señor. Pero se supone que deben ser santificadas por medio de distintos rituales antes de hacerse la ofrenda. ¿Cómo puede ser que al Señor se le haya ofrecido un coco directamente como si lo necesitara desesperadamente? Dasya Bouri ordenó que se ofrezca tal cual, de lo contrario hay que devolverlo. El sacerdote principal de la aldea de Dasya Bouri entró al templo por segunda vez con el coco en las manos. Él ya había recibido darshan del Señor y ya se había ofrecido todo el boga o alimento. Sin embargo, el sacerdote se había olvidado del coco. Solo como formalidad le iba a mostrar el coco al Señor para satisfacer el pedido de Dasya Bouri y luego se lo iba a devolver. Dentro del templo había mucha prisa. Cerca del Garuda Stamba había un pequeño espacio libre, así que el sacerdote se ubicó allí para tener una mejor vista. Luego oró: oh Señor, acepta esta ofrenda de Dasya Bouri, quien vive en la cercana aldea de Baligram. Él pertenece a una casta a la que no se le admite la entrada al templo, pero ha pedido que si no aceptas esta ofrenda con tus propias manos, el coco debe ser devuelto sin ser ofrecido. Mientras la gente se abarrotaba alrededor suyo, el sacerdote sostuvo el coco en alto enfrente del señor Jagannatha. Sintió como si sus manos se hubieran congelado alrededor del coco. De pronto el coco empezó a deslizarse de entre sus dedos y luego desapareció milagrosamente. El sacerdote y todos los presentes quedaron asombrados al ver aquel milagro. Dasya Bouri es un devoto de casta de color, un intocable, un caído. El más mínimo contacto con él requiere de un ritual de purificación. ¿Cómo fue posible que en esta era de Kali Yuga el Señor aceptara la ofrenda de una persona así con sus propias manos?, se preguntó el sacerdote. De repente, otro sacerdote que se encontraba cerca del altar del señor Jagannatha gritó: ¡oh, qué catástrofe! Están cayendo pedazos de cáscara de coco por todos lados. Rápidamente todo el mundo se enteró de los detalles de este incidente. Todos se preguntaban por lo que había ocurrido y pensaban que había sido un truco. Sin embargo, poco le importaba esto al Señor y a su devoto. No se puede comprender a Dios a menos que sea por medio de la fe, había dicho el padre de Dasya Bouri. Dasya pertenecía a la cercana aldea de Baligram, la cual existe aún hoy en día a 48 kilómetros de Puri. La vida en la aldea sigue siendo bastante parecida a la de los años 1790. Dasya tenía una esposa pero no tenía hijos. Era tejedor de oficio. Por lo general cantaba himnos al Señor por las tardes en su humilde choza. Cantar era natural para él, y nuevas canciones para Jagannatha brotaban constantemente de sus labios, por más que no supiera leer ni escribir. Sentía estas canciones resonar en todo su cuerpo. A menudo sentía como si Dios lo abrazara y una vez oyó las palabras: he creado a todos. Todos son mis hijos e hijas. No hay provisión de tocarse ni separación entre mí y los demás. Se acercaba la época del festival de carrozas. Jagannatha saldría para que la gente de todas las castas y religiones pudieran verlo.
Esa mañana, ansioso, Bowry partió a pie hacia Puri, que se encontraba a 48 kilómetros. Cantó muy dulcemente todo el camino, encantando a los peregrinos que lo acompañaban con sus canciones devocionales. Cuando el grupo llegó, el momento de tirar de las carrozas había comenzado. Así que esperó cerca de la calle Balagandhi, a la altura de la mitad de camino de la Gran Road de Puri, en vez de acercarse más al templo. Los devotos creen fervientemente que el solo hecho de tocar las sogas que se utilizan para tirar de las carrozas limpia los pecados. Dasya Bowry sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia la carroza del señor Balabhadra, en vez de él tirar de ella. Luego, como si lo estuviera imaginando, vio que la carroza de Subhadra se acercaba. Pero su mente embriagada de Dios, la carroza de Subhadra parecía estar delante de todas. Decorada con maravillosos colores, la carroza del señor Jagannatha iba al último, al son del estruendoso estrépito de címbalos y caracolas. 4 sementales blancos de madera la predecían y decenas de miles de devotos tiraban de ella. ¡Qué rostro más encantador! ¡Qué ojos grandes y atractivos! ¡Oh, qué rostro! Se parece al cielo oscuro. ¡Qué atrayente su sonrisa, extendiendo sus grandes brazos para abrazarnos a todos!, pensó Dasya Bowry. Ansiaba subir a la carroza, mas su deseo nunca podría ser satisfecho, pues era un intocable. ¿Es una ofensa tocar a Jagannatha, el señor del cosmos? El único consuelo de Dasya era estar viendo a Jagannatha ante él en el mejor de los días y en el mejor de sus humores. Estar cerca de su presencia divina era todo lo que Dasya podía pretender. La deidad de Jagannatha originalmente pertenecía a una tribu de las colinas de Orissa. Vidyapati, un mensajero del rey Indradyumna, la había descubierto allí y posteriormente fue enviada a Puri para ser adorada en el gran templo del lugar,